A ver, veamos. Señorita Favara, ¿qué entendió? ¿Qué es un compuesto químico? A ver, le ayudo con una sola palabra. A ver, Moléculas. no. A ver, compuesto, fórmula, con una sola palabra. Sustancia. No, Unión. exactamente. Entrelazados. Muy bien, entrelazados, unión, ¿no es cierto? Estos compuestos químicos o fórmulas químicas pueden darse entre un mismo elemento o entre varios elementos, ¿sí? Ahí en el video les indicaba algunos como el flúor, ¿no es cierto? Como el hidrógeno, como el ozono. Vean, la fórmula del ozono es O3. ¿Qué nos indica esto? Que está formado por 3 átomos de oxígeno, ¿sí? O puede ser por varios elementos químicos. El caso más, el ejemplo más plausible que se indica es la molécula de agua, ¿no? Que está formada por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Vean, entonces, sea que esté formado por uno, sea porque esté formado por 2 o más elementos químicos, ¿sí? Estos forman los compuestos químicos, ¿sí? Entonces, vean, vamos a ver qué es un compuesto. Me ayuda con la lectura, señorita Favara. Compuesto. El agua es un compuesto porque se compone de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces decimos que el agua no es un elemento. Por definición, un compuesto es una sustancia que está formada por átomos de diferentes elementos combinados químicamente. Las propiedades en un compuesto son diferentes a los de los elementos individuales. Ya, muy bien. Entonces, vean, ¿no es cierto? Es una sustancia, ¿sí? Formada por átomos de diferentes elementos. Pero actualmente también se le da como un compuesto a átomos de un mismo elemento, ¿no? Dentro de estos compuestos químicos tenemos 2 clases, los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos, ¿sí? Los compuestos orgánicos básicamente en su estructura están formados por carbono, que es el elemento principal para este tipo de compuestos orgánicos. Además, tiene su estructura hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Como ustedes te acuerdan que vimos en los bioelementos, ¿no es cierto? En biología. Esos son los compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos básicamente está dado por el resto de elementos químicos, ¿sí? Que forman la tabla periódica. Y estos elementos forman compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Cuando digo compuestos binarios, significa que está formado por 2 elementos, ¿no? Ternarios 3 y cuaternarios 4, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver posteriormente nosotros, ¿no? Los compuestos binarios en este año lectivo, que son los óxidos, los peróxidos, los hidruros, ¿sí? Esos son los compuestos que vamos a ver. Vean, como les decía, ¿no? Dentro de las sustancias tenemos los elementos y los compuestos, ¿sí? Los elementos, vean, aquella sustancia pura que no pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas mediante procedimientos químicos. Ejemplo, ¿no? Si aquí tengo el H2, ya viene a ser un elemento. Li2 es un elemento, ¿sí? Porque aquí tenemos que diferenciar, no sé si les dije a ustedes, lo que son también átomos, ¿no? Átomos está formado solamente por un solo elemento, ¿sí? ¿Sí? El elemento, en cambio, está formado por 2 átomos del mismo elemento. Y compuesto está formado por 2 o más sustancias, ¿no? Y además, estos compuestos se pueden eh, descomponer por procesos químicos y también por procesos físicos, ¿no? A ver, señor Franco, ayúdeme con la lectura, por favor. Compuesto químico es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en una razón fija. Está formado por moléculas o iones
con enlaces estables y no obedece a una selección humana arbitraria. Tienen diferentes propiedades físicas y químicas que las de sus elementos constituyentes. Un compuesto es una unión de elementos mediante una reacción química. Ya, muy amable. Cuando hablamos ya de un compuesto químico, este compuesto químico tiene tres partes. ¿Sí? Ustedes ven, como ven en química, se produce mediante una reacción. ¿Sí? ¿Qué elementos tiene este compuesto químico? O una reacción. Tiene tres elementos. Los reactantes, ¿ya? ¿Qué otro elemento tiene? El signo flecha y el producto. ¿Sí? Estos tres elementos tienen una reacción química. Los reactantes, ¿sí? El signo flecha y el producto. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Voy a mezclar sodio más cloro. ¿Sí? Colocamos el signo flecha y nos va a quedar, en este caso, NaCl. Entonces aquí tenemos sodio más el cloro. Nos va a quedar como producto final una sal, el cloruro de sodio. Este cloruro de sodio, ¿sí? Nosotros lo conocemos o lo vemos que es la sal común, la que nosotros utilizamos en la cocina. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos los reactantes y tenemos un producto y el signo flecha. En toda reacción química van a tener estos tres elementos básicos, ¿sí? Pero también tenemos otros elementos que se llaman catalizadores, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es un catalizador o tiene la idea? A ver. ¿Alguien ha oído esta palabrita? Catalizador. A ver, ¿quién tiene la idea? Es para purificar el aire. No. Catalizador, a ver. Bueno, los catalizadores, si hablamos en forma general, aceleran o retardan una reacción. ¿Ya? Pues repito, un catalizador es un acelerante, un acelerador, ¿no? O un retardante de una reacción. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Necesito esta fórmula así, no se une, no se forma, ¿no es cierto? No se produce la reacción. Entonces digo, a ver, ¿qué tengo que hacer para producir la reacción? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a producir este símbolo que ustedes vean así en una reacción significa que esta reacción se va a producir si tenemos calor. ¿Ya? Entonces, el calor es una parte o es una forma que ayuda, ¿no es cierto?, a catalizar esta reacción. ¿Qué significa? Que esta reacción en presencia del calor se va a hacer más rápida, ¿sí? Y va a formar el cloruro de sodio. O hay otros tipos de catalizadores. Les ponen a veces aquí la letra F. Ya, es un ejemplo, ¿no? Significa que esta reacción con el flúor se va a hacer más rápidamente. ¿Sí me entienden, no? El catalizador va a acelerar esa reacción, pero también hay catalizadores que ayudan a que esta reacción no sea muy violenta, sino que la retarda. ¿Sí? Pero básicamente, dentro de un compuesto, dentro de una reacción química, tenemos estos elementos. Los reactantes, ¿sí? Y el producto. Y el signo flecha que se llama. ¿Sí? O también algunos les ponen producto inicial y producto final. ¿Ya?
Pero para que no se confundan, simplemente reactantes, que son los que van a intervenir en esa reacción, ¿sí? Y obviamente, si tenemos esos reactantes, necesitamos un producto, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Hasta aquí entendieron, por favor? Esto deben ustedes entender, ¿no? ¿Sí? Porque vean, porque dentro de las funciones químicas, ¿sí? O mejor dicho, dentro de estas formulaciones químicas, de estos compuestos químicos, ya vienen las funciones químicas, ¿sí? La función óxido, la función hidróxido, la función ácido y la función hidruro. ¿Qué son estas funciones? Básicamente son los diferentes compuestos, ¿sí? Que se forman al unir los diferentes elementos químicos. Les pongo un ejemplo. La función óxido. ¿Qué les da la idea? ¿Con cuál estará unido un elemento químico? Función óxido. A ver, El aire y el agua. no. Un solo elemento. El agua ya es un compuesto, ¿no? ¿Cuál será el elemento óxido? A ver, razonen un poquito, El metal. ¿no? Óxido, función El óxido. cobre. Oxígeno. Exactamente. Significa que aquí va a intervenir el oxígeno para formar un compuesto. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Por ahí también hablaron de metales, ¿no es cierto? Voy a hacer, y con este vamos a comenzar, ¿no? Cuando ya veamos las formulaciones. Los óxidos. ¿Sí? Los óxidos se forman por la unión de los metales más del oxígeno. ¿Sí? ¿Cuáles son los metales? A ver, para que me entiendan de mejor manera. Dentro de la tabla periódica, ¿se acuerdan? Que se agrupaban en familias y grupos, ¿no es cierto? La familia 1A está formado por el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Ya? Ese es el grupo 1A. Mucho ojo, por favor. No quiero confundirles, solamente quiero que vean la diferencia. Una cosa es trabajar con la tabla periódica y otra cosa es trabajar con la valencia. ¿Sí? Ustedes se dieron cuenta que en el grupo 1A de la tabla periódica está un gas. ¿Cuál es? El hidrógeno. No es un metal, ¿no? Pero por su número, por número de electrones está primerito en ese grupo. Y comenzamos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. ¿Ya? Cuando ya trabajemos con formulaciones químicas, ¿cuáles elementos de esa familia van a trabajar? Va a ser el litio, el sodio, el potasio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Y aquí se le añade a dos elementos. Mejor dicho, a un elemento y a un compuesto. ¿Cuál se le añade aquí? A la plata y al radical amonio. ¿Sí se dan cuenta? No sé si me hago entender. Una cosa es trabajar con tabla periódica y otra cosa ya es trabajar básicamente con elementos químicos para formar reacciones químicas. ¿Sí? Entonces les decía de los óxidos. Hablamos con el litio, que es el más facilito. Litio más oxígeno forma LiO. ¿Ya? Entonces forma el óxido de litio. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Vean, aquí tenemos los reactantes, signo flecha, y aquí tenemos el producto. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Por eso, por favor, es necesario que ustedes sepan nombre. Ahorita necesito nombre y símbolo de los elementos químicos. La próxima clase voy a seguir preguntando, indistintamente, ¿no? Eso es nota. Pongo un ejemplo, a ver. Señor Franco, símbolo de la plata. AG. Ya, muy bien. Y así voy. En cualquier momento de la clase les voy a decir así. ¿Por qué? No es mi manera de molestarles, señores. ¿Sí? El problema es que ustedes ya deben saber. ¿Sí?
Por eso les hice hacer, no sé si a ustedes les hice hacer en forma alfabética los elementos químicos, ¿cierto? Era para que ustedes sigan aprendiendo eso. Porque ya les voy a dar unas tablitas, ¿sí? En esas tablas están los elementos químicos. Vean, no sé si ven ustedes. Ya por grupos de valencias. ¿Sí? Vean, entonces ustedes tienen que saber esos grupos o valencias. ¿Sí se dan cuenta? Es como el ejemplo que les puse ahí tenemos valencia 1. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, primero yo necesito que sepan símbolos y valencias para entrar a la siguiente parte, que ya es el número, perdón, nombre y símbolo, ¿no? De ahí tengo que darles las valencias. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno. A veces, como les digo,